Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 3. Y en esta mañana terminaremos la sección primera del capítulo 3 con los versículos 11 y 12 que dicen: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Esa es la conclusión que Santiago nos presenta de toda la disertación sobre el tema de la lengua. Uno de los temas más desarrollados en la carta de Santiago, o en el mensaje de Santiago, es el tema de la lengua. Y de todo ese discurso lo concluye con dos preguntas. Recordemos que Santiago es muy hábil presentándonos preguntas. Las preguntas son un buen recurso reflexivo, porque las preguntas nos llevan a pensar. Y a veces las preguntas en la Biblia nos permiten responder, y a veces nos dejan sin respuesta. Pero generalmente nos llevan a reflexionar y por eso se llaman preguntas retóricas. En este caso, estas dos preguntas son retóricas. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Y ahí tenemos que responder si hemos visto un ejemplo, si conocemos un caso, para poder decir, sí, yo conozco uno que sí. O si al contrario pudiéramos decir, no, yo todavía no he descubierto una fuente de agua que tenga los dos tipos de sabores simultáneamente. ¿O acaso la higuera puede producir aceitunas y la vid higos? ¿Conocen algún caso? Santiago no conoció ninguno. ¿Ustedes conocen alguno? Entonces, si no hay, tenemos que seguir la línea de pensamiento que nos está planteando Santiago. Nosotros hemos estado estudiando este libro bajo un eslogan y es el Evangelio, un culto hecho vida, la gracia de Dios nos llena de obras. Entonces, vamos a estar ahí en Santiago 3, versículo 11 y 12 con la Biblia abierta. Claramente Santiago nos va a presentar un contraste, y un contraste de dos aspectos o dos polos que son totalmente irreconciliables. Nos habla de agua dulce y agua amarga, que son dos cosas distintas, dos sabores distintos, que fácilmente los podemos reconocer al paladar, incluso a veces a la vista. Y nos habla de dos frutos de dos plantas distintas, el fruto de la higuera y el fruto de la aceituna. Si no conocemos muy de cerca esas plantas, porque no son típicas de nuestra región, pero en el mundo judío eran muy comunes estos productos. Nosotros hoy podríamos hablar de plátano y yuca, por ejemplo. ¿Sí? ¿Puede un árbol de plátano dar yucas? Me diría, pues absurdo, es lo que está diciendo Santiago, ¿cierto? ¿O puede una planta de papa producir maíz? Para los que nos encanta la papa. Imposible, ¿cierto? Uno diría, ¿qué le pasó a Santiago con un ejemplo tan simple? Pero realmente eso simple que él está presentando es para mostrarnos la imposibilidad de algo que a veces nosotros en el diario vivir, en el contexto del discurso de Santiago, lo estamos incurriendo. El tema de Santiago es el lenguaje, el discurso, ¿sí? Estaba escuchando que hoy en día hay unos estudios, bueno, hay muchas teorías o algunas teorías que dicen que el hombre viene del macaco, ¿cierto? Nosotros no creemos eso, pero algunos dicen eso, ¿cierto? Algunos les han enseñado eso. Y dicen que el ser humano es un animal más evolucionado que el macaco. ¿Sí? Sin embargo, el macaco era muy evolucionado, ¿sí? Porque tenía inteligencia y tenía unas capacidades extraordinarias, y el hombre logró avanzar un poco más. Sin embargo, dicen que han hecho estudios para ver cuál es la diferencia entre el macaco y el hombre. Y una diferencia que han encontrado es en el cerebro, el tamaño. Que el tamaño del chimpancé o del macaco, el cerebro, es mucho más pequeño que el cerebro del hombre. Es decir, tenemos un cerebro más grande, gracias a Dios. ¿Sí? Por lo menos 3 veces más grande. Entonces, esa es una diferencia. Sin embargo, si es 3 veces más grande el cerebro, entonces el macaco debiera ser menos inteligente y el hombre más inteligente. Sin embargo, el hombre es inteligente y el animal no ha podido desarrollar más
que instintos, ¿sí? Que instintos para comunicarse mediante sus sentidos. Entonces han estado estudiando las neuronas porque el cerebro del macaco está compuesto de neuronas y el cerebro del hombre también de neuronas. Y han hecho estudios de las neuronas y han descubierto que básicamente la forma, las funciones de las neuronas del macaco son similares a las del hombre. Es decir, de alguna manera habría similitud en la forma y en la composición del cerebro. Entonces, ¿qué diferencia el cerebro del hombre del cerebro de un animal como el macaco? Entonces, algunos dicen que simplemente algunas pequeñas funciones y algunos se atreven a decir que la diferencia es que el cerebro del hombre puede comprender conceptos abstractos que el animal no puede. El animal no le pueden decir, por ejemplo, frío y lo entiende, ¿sí? O cuadrado y entiende. Nosotros sí entendemos, ¿cierto? A nosotros nos dicen un rectángulo y entendemos conceptos abstractos. Esa capacidad de abstracción y de conceptos es propia del hombre. Pero ¿es la única diferencia que tiene el cerebro? ¿O hay diferencias mayores? La escritura nos va a plantear acá, cosa que también lo han podido afirmar algunos científicos, y es que la diferencia es que el hombre tiene lenguaje, y el lenguaje del hombre es desarrollado, porque no solamente es mediante instintos o mediante formas concretas corporales, sino mediante comunicación abstracta y mediante construcción e interpretación del lenguaje, que nosotros no solamente hablamos, sino que interpretamos, construimos comunicación, traducimos, interpretamos y podemos crear y generar conceptos. Tenemos creatividad, plasticidad, complejidad en el lenguaje y eso nos hace que seamos totalmente únicos y diferentes a cualquier otro animal o especie en la Tierra, porque el lenguaje y la comunicación es un don que Dios nos dio. Mientras los animales se comunican por instintos o por sentidos externos como el olfato, la vista o el gusto, nosotros nos comunicamos con palabras. Somos los únicos que nos podemos comunicar con palabras. Somos el único ser de la creación que se comunica con inteligencia, que puede entender a otro, que puede interpretar, que puede responder, que puede percibir, que puede intuir, que tiene muchas cualidades y facultades que ningún otro ser tiene. ¿De quién vienen esas facultades? De Dios. Y de esas facultades es las que Santiago nos está diciendo. Es decir, esa diferenciación que tenemos en cuanto a todos los demás seres de la creación nos hace únicos, nos hace responsables, pero también genera, además de un gran privilegio y un gran valor como podernos comunicar, un gran problema. Porque Santiago lo que está diciendo es, tenemos el don del lenguaje que es maravilloso, qué bueno podernos comunicar. No solo nos comunicamos con señas, o con los sentidos, o con ademanes, sino que nos comunicamos con palabras. Imagínense que los seres humanos podemos entender hasta una persona que nos hable en un idioma distinto. A veces sin ni siquiera entender el idioma, entendemos lo que nos está diciendo y podemos comunicar. Pero Santiago termina diciendo, sin embargo, el tema de la comunicación, que es un don maravilloso, es uno de los grandes problemas que se nos presenta porque dice, todos ofendemos muchas veces. ¿Y cómo ofendemos? Con palabras. Es decir, ese recurso, ese don del lenguaje o de la comunicación, que es una bendición maravillosa, se nos vuelve también un gran problema. Cuando alguien dice, usted me ofendió, generalmente nos está diciendo, usted me dijo algo que no debía haberme dicho, o que no me gustó, o que no lo acepto. Y además de eso, amados hermanos, la mayoría de los problemas que tenemos los seres humanos es debido al pecado, pero debido a la forma como comprendemos la vida, como entendemos la vida y como reaccionamos en la vida, porque nosotros tenemos unas percepciones e interpretaciones equivocadas. ¿Sí? Recordemos que desde Génesis 3, cuando Dios puso al hombre y la mujer en la tierra, les dio unas encomiendas y ellos faltaron a esa encomienda, y a partir de ahí ellos interpretaron mal todas las cosas. Génesis 3 hay discursos mal interpretados. ¿Sí se acuerdan? Y en Génesis 4
discursos y símbolos mal interpretados. ¿Recuerdan cuando Caín vio que Dios aceptó la ofrenda de Abel pero no aceptó su ofrenda? ¿Qué sucedió? ¿Recuerdan qué dice la Biblia? Decayó su semblante. ¿Eso qué significaría hoy? ¿Qué diría un psicólogo de esa expresión? Decayó su semblante y dijo, voy a tener un plan. ¿Qué le dio a Caín? Un estado de ánimo desadaptado, trastornado, por una situación que él obró mal y interpretó mal la forma como Dios lo trató, y lo que debía haber hecho Caín era arrepentirse. ¿Estamos de acuerdo? Caín debía haber dicho, si Dios aceptó la ofrenda de mi hermano y la mía no, algo yo hice mal, yo quiero que Dios me acepte, entonces debo buscar cómo soy acepto delante de Dios. Sin embargo, decayó su semblante y tuvo un pensamiento obsesivo, diría un psicólogo hoy, un pensamiento de fijación, un pensamiento de venganza, un pensamiento de manía, y dijo, voy a matar a mi hermano, o llegará el día en que yo mate a mi hermano. ¿Sí me hago entender? Y de ahí viene para acá toda la cantidad de temas que hoy en día se conocen como casi todo un problema de salud mental y de salud pública, que es un gran problema que nos está acechando y viene desde Génesis 2 y 3, que son temas del estado de ánimo. ¿Se han escuchado hoy que casi todo el mundo se está enfermando del ánimo? Hace algunos años no era tan común ese diagnóstico, pero cada vez es más común. Y hay serios estudios y también casos de personas con muchos desafíos de su ánimo o emocionales por muchas situaciones que tienen que ver con cómo entienden la vida, cómo viven la vida, cómo interpretan los hechos y los desafíos de la vida y qué esperan de la vida. ¿Qué esperaba Caín de la vida? ¿Por qué decayó su semblante? ¿Por qué su hermano tuvo las consecuencias de que él decayó su semblante? ¿Y por qué él actuó de forma vengativa? Hay muchos más ejemplos en la Biblia. Uno de esos diagnósticos hoy en día se conocen como el trastorno de bipolaridad. ¿Sí lo han escuchado? Que es cada vez más común. ¿Qué es la bipolaridad? Que nos dicen que una persona oscila entre dos estados de ánimo, o entre dos pensamientos, o entre dos polos. ¿Sí? Que a veces está muy animada o muy eufórica y luego puede estar muy depresiva o muy triste o desanimada. Y conocemos casos, hemos vivido, hemos visto de esos casos, y la misma Biblia relata casos, por ejemplo, como el de Jeremías, ¿recuerdan? Jeremías capítulo 20, que estaba animado, desanimado. Luego decía, Jehová está conmigo. Luego decía, mis enemigos me persiguen. Y estaba oscilando en una situación muy compleja en su ánimo, al punto de decir, no predicaré más, no haré más cosas en el nombre de Dios, me cansé y no voy a seguir. ¿Se acuerdan que Elías también pasó por estados de ánimo muy fluctuantes? ¿Sí recuerdan? ¿Recuerdan también a David, el rey David? Hoy en día un psicólogo diagnosticaría a Jeremías de un trastorno depresivo, de un trastorno de ansiedad y posiblemente bipolaridad. Muy probablemente Jeremías sería así. Incluso lo llaman el profeta llorón, ¿sí? Como tendiente a la depresión. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque aquí está hablando claramente Santiago, y lo habló un poco en el capítulo 1, del hombre de doble ánimo. ¿Recuerdan? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, lo dijo en el capítulo 1, y ahora está hablando de la imposibilidad de que haya dos estados simultáneos con los cuales tengamos que convivir, y dos maneras de reaccionar o de obrar en la cual tengamos que estar oscilando. Y básicamente esa es la lucha que tenemos los cristianos, ¿sí? Nosotros podemos decir, yo no sufro de un estado de ánimo fluctuante, maravilloso. Yo no sufro de estar un día animado y otro día desanimado, qué bueno. Pero ¿saben de qué sufrimos? De que un día decimos una cosa y al otro día decimos otra.
Posiblemente no tenga que ver eso con el ánimo propiamente, pero sí tiene que ver con nuestra razón y nuestro entendimiento. Que muchas veces yo me comprometo y luego después digo, ya no cuente conmigo. O muchas veces doy una bendición y al rato estoy dando una maldición. Estoy dando una bendición a Dios el domingo, pero el lunes estoy maldiciendo el trabajo, maldiciendo mis tareas. Y Santiago nos está diciendo, eso no puede ser así. Sin embargo es. Y aquí dice, amados hermanos míos, ¿acaso puede una fuente echar por la misma abertura agua dulce y salada? Pudiéramos hablar hoy de un nuevo descubrimiento que sería una lengua bipolar, ¿sí? No un estado de ánimo bipolar, sino una lengua bipolar. Es decir, que con la misma lengua decimos cosas buenas, pero con esa misma lengua decimos cosas malas. ¿Les ha pasado? ¿Tienen una lengua bipolar o no? Nos pasa, ¿cierto? A todos, porque decimos una cosa, luego decimos otra. Decimos cosas muy sublimes y maravillosas para honrar y adorar a Dios, pero luego decimos cosas muy ofensivas, de las cuales a veces ni siquiera quisiéramos recordar, pero eso nos pasa. Ya lo vimos en el caso de Pedro, que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y eso mereció un elogio, pero luego dijo, Señor, yo no te conozco, yo no sé quién eres, y lo negó, con los mismos labios. ¿Se acuerdan que los mismos discípulos que dijeron, Señor, si es necesario morir, moriremos, pero no te abandonaremos? El día que apresaron a Jesús, ¿qué hicieron? ¿Y dónde se metieron? Se escondieron. Se escondieron porque tenían miedo que fueran apresados. Es decir, tenían una lengua bipolar. Tenía una lengua que oscilaba entre dos estados o dos condiciones o dos formas, y no puede ser así. Sin embargo, Santiago nos está diciendo que sí es así. Santiago está hablando a una comunidad judía, de conversos judíos, que tenían mucha tradición y que eran muy celosos de sus tradiciones. Incluso los judíos tenían temor de mencionar el nombre de Dios para no ofenderlo. Dicen algunas tradiciones que algunos de los más celosos, cuando aparecía el nombre de Dios en un escrito, guardaban un silencio, pero no lo leían o no lo mencionaban. Decían, por ejemplo, que te bendiga, porque no se atrevían a decir que Dios te bendiga, porque temían ofender a Dios. Y ese celo que ellos tenían para no ofender a Dios era bueno, era un celo sano. Ese celo de tener menciones comunes y frecuentes a Dios eran buenas, pero ¿qué era lo malo? Que en el templo eran muy celosos, eran muy rigurosos, pero ¿saben qué hacían entre semana? ¿Recuerdan qué hacían? ¿Qué dice la Biblia que Jesús los denunció? ¿Qué hacían? Le robaban las casas a las viudas. ¿Qué más hacían entre semana? Extorsionaban, maltrataban al pobre, no pagaban justamente a sus empleados. Tenía una cantidad de acciones totalmente censurables, pero el domingo o en el templo mejor, y en la sinagoga eran excelentes. ¿Qué tenían estos fariseos? Una lengua bipolar, ¿cierto? Una forma de vida incorrecta, y Santiago nos va a decir, hermanos míos, ¿eso puede ser acaso correcto? ¿Y qué podemos responder? No es correcto, ¿cierto? No es correcto. El primer ejemplo, la primera pregunta que nos plantea es, ¿acaso alguna fuente de agua hecha por sí misma, por la misma abertura, agua dulce y agua amarga? Y recordemos, bueno, eso es un asunto químico, ¿cierto? De la física misma, de los componentes de los productos. No, los estados de los productos son separados, o es frío o es caliente, pero no pudiéramos decir que al mismo tiempo un agua o un producto o un líquido es frío y caliente, o es frío o es caliente. O usted tiene frío o tiene calor, o tiene hambre o está satisfecho, o está de día o está de noche. ¿Sí? No pudiéramos decir está entre día y de noche, o está entre frío y caliente,
porque claramente estaríamos inclinándonos por uno de esos estados. Lo que está diciendo aquí, ¿es posible que eso suceda? Químicamente, físicamente, ¿es posible que una abertura o una fuente de agua tenga agua dulce y amarga? ¿Eso es posible? ¿Físicamente? ¿Químicamente? ¿Orgánicamente es posible? No. O es dulce o es amarga. Estamos ahí de acuerdo. Y eso es lo que Santiago nos va a querer decir. Luego nos plantea la siguiente pregunta. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Y Santiago va a tomar dos de los símbolos más principales de la economía judía, que eran símbolos muy conocidos. No había un judío que no conociera una higuera o que no las cultivara y que no conociera una aceituna o se beneficiara de sus productos. Claramente la higuera era una planta distinta, ¿sí? Totalmente distinta, eso se podía diferenciar. Los que conocen el campo, por ejemplo en estas regiones, pues no confundirían una planta de papa con una planta de plátano. O sea, imposible. ¿Sí? Imposible, porque uno dice, no, eso no es. Eso es claramente una planta de papa, no es una planta distinta. Y si es una planta de papa, ¿qué nos va a dar? Uno no diría, mire, tengo un cultivo de papa y lo invito a tomar chocolate cuando esté la cosecha de papa, porque sabemos que la papa no nos sirve para hacer chocolate, sino para sudarla y comerla de otra forma. Lo que nos está diciendo Santiago es, esto es un asunto obvio, incluso simple, como de plastilina. Hasta un niño entiende que si no una fruta de mango, pues el jugo será de mango, porque solo tenemos mango. Hasta un niño entiende que si le dan una mandarina, pues no le va a saber a banano, sino a mandarina. Eso lo sabemos porque eso es sentido muy básico. Y Santiago lo que nos está diciendo de alguna manera es, si ustedes saben eso, si ustedes saben que una higuera da higos, y no necesitamos hacer una maestría para saber eso, no necesitamos ser científicos, y que una aceituna da, o una oliva da aceitunas, entonces, ¿qué es lo que pasa con ustedes? Y ahí es donde nos viene la censura a modo de exhortación. La higuera era uno de los productos más apetecidos por los judíos, no solo para comestible, sino también para comercio. Y recuerden que la higuera era uno de los símbolos de productividad para los judíos. ¿Qué simbolizaba la higuera para ellos? Prosperidad, riqueza, fruto, abundancia. Y por eso fue que Jesús maldijo una higuera, ¿recuerdan? Porque no daba fruto, porque tenía mucho follaje, era verde y estaba muy hermosa, pero no daba fruto. Y la higuera simboliza al pueblo de Israel que no daba fruto, y Jesús la maldijo. Pero la higuera está diseñada para dar fruto, y los higos son deliciosos. No sé si ahora en diciembre comieron higos, pero son deliciosos, ¿cierto? Con arequipe son deliciosos. ¿Sí? Los higos son deliciosos, los higos en almíbar o en almíbar son deliciosos, pero son claramente distintos a la aceituna. Los higos eran comestibles, las aceitunas no. Las aceitunas servían para aceite, para alumbrado del templo, aceite para cocinar los alimentos o para freír, y servía también para aceite medicinal. Es decir, la higuera era comestible, su fruto, el olivo tenía otros usos, la aceituna, mas no era comestible propiamente. ¿Usted confundiría un alimento con un producto de limpieza? Si usted va a la cocina y encuentra el Clorox, ¿usted lo confundiría con el aceite para freír? ¿O usted confundiría el detergente con la harina para hacer las arepas? Uno dice, no, no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? O sea, uno claramente sabe que es un detergente y uno le diría, bueno, aquí voy a hacer la masa para hacer mis arepas. Dice, no, eso no me pasaría a mí nunca. ¿Por qué? Porque yo conozco el detergente, conozco su textura, su olor, su sabor, y conozco la harina y yo sé claramente que no me confundiría. Incluso no nos confundiríamos entre el aceite y la sal. Sabemos los usos y sabemos la diferencia.
Eso es lo que nos está diciendo Santiago. Si es tan obvio que usted va al mercado y usted sabe que este producto cuál es y lo empaca porque lo necesita y este no lo necesito y no lo compro, ¿por qué confundimos las palabras y decimos cosas buenas y malas al mismo tiempo y pareciera que no pasa nada? O sea, esa es la denuncia de Santiago. O sea, la denuncia de Santiago no es que la higuera de higos y el olivo de aceitunas, eso lo sabemos. Lo que está inquieto Santiago y nos está poniendo en llamado de atención, en alerta, es ¿por qué confundimos? Si a usted le sirven un almuerzo, usted claramente desde el momento en que se lo sirve, usted sabe que le sirvieron. Usted no diría, bueno, ¿y este sancocho qué es? ¿Sí? Usted sabe que le sirvieron porque usted conoce la comida y porque usted está acostumbrado a la comida. Pero lo que nos dice Santiago es por qué en la práctica nosotros confundimos bendición con maldición. ¿Por qué muchas veces bendecimos a Dios, pero maldecimos al hermano y decimos, no dije nada malo, estaba bien? ¿Por qué muchas veces tratamos mal a alguien o somos ofensivos con las palabras, pero nos justificamos y pensamos que eso era parte de lo que debíamos hacer? ¿Sí me hago entender? O sea, si lo uno es obvio, lo otro debe ser obvio para el cristiano. O sea, yo debiera detectar el peligro o la ofensa al hermano desde lejos porque yo debiera saber que eso no lo puedo hacer. Imagínense lo que le pasó a Pedro. Pedro negó al Señor, ¿recuerda? Pero Pedro negó al Señor y él mismo no cayó en cuenta que estaba negando al Señor. Recuerden que hubo 3 negaciones, ¿recuerdan? Y no sucedieron inmediatamente, fueron en un lapso de tiempo. Y Pedro fue pasando de una negación a otra, y de una negación a otra, y cuando llegó a la tercera, ¿cómo Pedro se dio cuenta que había negado al Señor? ¿Fue consciente? Uy, la embarré, me equivoqué. ¿Qué sucedió para que Pedro cayera en cuenta que había negado al Señor? ¿Recuerda? Cantó el gallo. Miren lo interesante, porque Pedro debiera haber estado muy consciente en la primera vez cuando le dicen, ¿tú eres uno de ellos? Y cuando él dijo, no, yo no soy, ¿qué debiera haber dicho Pedro? Una vez dijo así, acabo de mentir, acabo de obrar mal y acabo de negar al Señor. Pero parece que no sucedió nada en su corazón. Luego fue y se reunió con algunos que estaban calentándose y le dijeron, tú eres uno de ellos, ¿tú lo conoces? Y recuerdan que dijo Pedro, no, yo no lo conozco. ¿Jesús? No me suena. No, yo la verdad no. Por J no tengo ninguno. O sea, no lo conozco. Pero no sintió remordimiento. Y luego viene la tercera negación. Cuando dicen, tú eres uno de ellos, tu lenguaje te delata, tu acento te delata. Y él dijo, no soy, no sé y no lo conozco. Y parece que quedó tranquilo. Como nos pasa a nosotros. ¿Qué es lo que nos está diciendo Santiago? ¿Por qué nosotros bendecimos a Dios y luego maldecimos a otro y quedamos tranquilos? Incluso a veces nos sentimos cómodos. Incluso a veces maltratamos a alguien y decimos, pero es que sentí un fresco, que me sentí bien, por lo menos le dije lo que sentí. ¿Cuándo caemos en cuenta que obramos mal? Cuando vamos a la palabra, cuando el Espíritu Santo nos dice, una fuente no puede bendecir y maldecir, o cuando nos dice, eso que acabas de hacer es incorrecto, o cuando viene la consecuencia. Cuando éramos hijos en la casa y teníamos las consecuencias, muy después de eso era que entendíamos que habíamos obrado mal. Incluso a veces con la consecuencia decíamos, pero ¿por qué me disciplinaron si yo hice las cosas bien? Santiago nos está diciendo, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y noten, amados hermanos, que Santiago nos está presentando un experimento simple. Poner una vasija para medir 2 formas de agua o poner 2 tipos de plantas y qué tipo de productos da. Y él mismo nos da la conclusión del experimento.
probablemente con el cuidado de que nosotros no nos vayamos a equivocar y digamos, depende, porque a nosotros respondemos así hoy en día, ¿cierto? ¿Puede la higuera dar aceitunas? Y alguien que diría, depende, ¿cierto? O puede un agua o una misma fuente tener agua dulce y amarga, y alguien diría, depende. Entonces, para no responder así nosotros y cerrarnos la puerta, Santiago dice, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Es decir, nos plantea el interrogante, nos reta a la reflexión, y él mismo concluye diciendo, en absoluto, no se les ocurra pensar que sí. Ahora, comparemos ese ejemplo con lo que Santiago viene hablando. ¿Cuál es el tema de Santiago? La lengua. Todos tenemos una lengua. Si tuviéramos dos, pudiéramos usar una para bueno y una para mal. Pero tenemos una. Y Dios dice que esa una debe ser usada para lo bueno, para lo correcto. Entonces, ahora traslademos esa pregunta. ¿Puede la lengua del hombre decir cosas buenas y malas a la vez sin que pase nada? ¿O cuál es el fin de la lengua o del discurso o de la utilidad de la comunicación? Pues uno sabe que la comunicación es indispensable, pero es buena. Nos hemos dado cuenta que una mala información puede causar daño. Una buena noticia sirve, pero una mala noticia puede destruir. Una palabra bien dicha puede ser edificante, pero una palabra mal dicha puede causar mucho daño. Entonces, amados hermanos, hagamos el reemplazo ahí intencionalmente en el texto. ¿Acaso una boca o una lengua puede por la misma abertura dar palabras buenas y palabras malas? Según el carácter de Dios, ¿está correcto así o no? ¿Para qué debiera ser usada la lengua entonces? ¿O solo para agua buena o palabras buenas? ¿O solo para palabras malas? ¿Qué dice la Biblia del cristiano? ¿Cómo son las palabras del cristiano? El cristiano solo debiera decir cosas buenas. ¿Recuerdan lo que dice? Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena virtud, si hay virtud alguna en esto, pensad y esto hablad. ¿Quiénes son los únicos que solo hablan cosas malas? Que dice la Biblia que se llenan su boca para decir cosas malas. Los incrédulos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay agua dulce y hay amarga, hay palabras buenas y malas. Las palabras malas, ¿a quiénes le corresponden? A los incrédulos. Y las palabras buenas, a los creyentes. Muy bien, ¿usted dónde está? ¿En qué grupo está? ¿Creyente? Entonces, palabras buenas solamente, ¿estamos de acuerdo? Eso es lo que está diciendo Santiago. Pero si seguimos con palabras buenas y palabras malas, de bendición y de maldición, ¿dónde calificamos? ¿Dónde quedamos? ¿Recuerdan que un poco de levadura leuda toda la masa? Si yo tengo una dualidad en mis palabras, en mi forma de pensar, en mi forma de vivir, ¿califico para cristiano? ¿Positivo para cristiano o no? ¿O positivo para incrédulo? Y esa es la pregunta. El tema es ese para que reflexionemos. Porque nosotros estamos aquí en un problema, porque todos tenemos esta lucha. Todos tenemos la lucha de que debiendo ser higos y dar frutos comestibles, a veces damos frutos amargos. Y debiendo dar frutos agradables de prosperidad, de fortaleza, de utilidad, damos frutos vergonzosos. Y esos frutos contradicen lo que decimos. ¿Recuerdan lo que dijimos la semana pasada? Si bendecimos y maldecimos, contradecimos nuestra fe. Santiago 2:8 dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Mire el texto que presenta Santiago acá, con ironía, con sarcasmo para la audiencia. Santiago les dice, ¿ustedes cumplen la ley? ¿Y qué decían todos los judíos? No, pues claro, ¿cómo así? A eso vinimos. Y Santiago les dice, si en verdad cumplís
Entonces, amen al prójimo. Es decir, no la cumplían. En Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Miren que Santiago, que era hermano de Jesús, tomó también un ejemplo que Jesús dio similar, donde dice, ¿hay uvas en los espinos o higos en los abrojos? No, las uvas están en un cultivo que se cuida y se protege para que dé buena cosecha. Y Jesús nos dijo, por sus frutos los conoceréis. Miren lo interesante. En el capítulo 2, Santiago dijo, muéstrame la fe con tus obras. Y ahora nos está diciendo, muéstrame tus creencias con tus palabras, pero con tu forma correcta. Y en el Salmo 141:3 dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Mire qué oración tan interesante. ¿Por qué el salmista pide a Dios que le guarde la puerta de sus labios? ¿Qué tentación tenía el salmista con su boca? ¿Cómo estaba desenfrenado posiblemente a usar malas palabras? Y le dice, Señor, pon guarda a mi boca. Si ponle como un cerrojo, un candado, para que no diga cosas que no debe decir, para que no se apresure. Amados hermanos, ¿cuántos daños hemos causado a otros por apresurarnos? ¿O cuánto dolor hemos tenido por decir cosas que después dijimos no las debía haber dicho? Ni siquiera pensado, pero no solo las pensé, sino que las dije y a veces las sostuve. En 1 Corintios 3:8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. No sé si ustedes quisieran orar hoy con el salmista diciéndole, Señor, pon guarda a nuestra boca. Ahora, no vaya a ser que de aquí salgamos hablando a señas, porque ya no vamos a hablar porque no quiero ofender, porque recuerden que no ofendemos solo por lo que decimos, ofendemos por lo que pensamos, por lo que sentimos, por lo que omitimos, ofendemos. En Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Noten que todo ese resultado nefasto es consecuencia de haber desaprobado la enseñanza de Dios y haber recibido el discurso de Satanás y haber obrado mal. Amados hermanos, ¿cómo están nuestras palabras? Y es el llamado que nos ha hecho Santiago durante muchos domingos. Hoy termina ese llamado, pero no termina el deber que tenemos de revisar constantemente nuestras palabras. Dicen algunos sabios que nosotros debiéramos, antes de ir a acostarnos, todos los días hacer una reflexión sobre lo que hicimos y revisar lo que hicimos y pedir perdón y corregir y tomar conciencia, pero generalmente obramos y no evaluamos. Una empresa responsable hace evaluaciones constantes y un creyente responsable debe hacer evaluaciones constantes de su propia vida. ¿Cuánto o cada cuánto ustedes evalúan su vida? ¿Cada 31 de diciembre? ¿O cada mes? ¿O todos los días? Lo correcto es todos los días. Señor, esto hice mal, perdóname, ayúdame, que los dichos de mi boca, recuerda el salmista, y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. David tenía serios problemas con la lengua. En una y otra vez le dice, Señor, ayúdame, póngale cerrojo a mi boca. Que los dichos o lo que yo diga lo haga bien y diga bien. Que yo sepa guardar silencio cuando es oportuno y hablar lo que es correcto. Y nosotros los latinos sí que tenemos problemas con la lengua. Ese es uno de los problemas comunes. Incluso decimos, yo le digo de todo, pero no se lo sostengo. Como somos tan folclóricos para hablar, de hecho una característica nuestra es hablar mucho. Pero la Biblia dice, en las muchas palabras,
no falta pecado. Y de toda palabra ociosa que digamos, daremos cuenta, ¿cuándo? En el día del juicio. Parece que hay un registro de todos nuestros dichos y tendremos que dar cuenta. Entonces, noten, amados hermanos, lo importante de cuidar nuestras palabras y de cuidar nuestras acciones, porque ese es el fruto que muestra si somos o no somos. Santiago nos dice en el capítulo 1, si usted es de Cristo, pone en práctica. Si usted es de Cristo, en el capítulo 2, da frutos de fe. Y en el capítulo 3, si usted es de Cristo, su lenguaje lo delata. Su buen lenguaje, ¿cierto? Sus buenas palabras. Pero las malas palabras, obviamente no nos ayudan, sino que nos dan la contradicción de que no somos del Señor. ¿Acaso una fuente hecha por la misma abertura de agua dulce y amarga? Es una denuncia de Santiago. Parece ser que los hermanos de la iglesia tenían muchos problemas en la iglesia de Asia Menor, y varios de los problemas que tenían era que confiaban en Dios, pero estaban peleando con los emperadores, y estaban peleando con los soldados, y estaban descalificando las condiciones que tenían. Y había algunos hermanos en la iglesia que eran ricos, y los hermanos más pobres, ¿qué hacían con los hermanos más ricos? ¿Los veían bien o los maltrataban? Hablaban mal de ellos, se quejaban, incluso estaban teniendo pruebas que Dios les estaba mandando y estaban diciendo que Dios les mandaba pruebas y tentaciones. Todas esas cosas las cometían con su lengua, y Santiago dice, no puede ser así. Los estados de ánimo son importantes, pero para Santiago es mucho más importante lo que nosotros decimos con nuestra boca, porque nuestra boca es el reflejo de lo que hay en nuestra alma. Jesús mismo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Muchas veces uno dice algo y después dice, no, no es así, me equivoqué. Pero dicen los neurólogos que generalmente las primeras palabras que uno dice, o lo primero que uno dice, es lo que está comprometido a su corazón. Es decir, que aunque uno después desdiga, generalmente eso es lo que uno en el fondo de su corazón tiene. Santiago lo que nos está diciendo es, la profesión de su fe genera confusión si hay contradicción. Y queremos pensar en eso, amados hermanos, para que podamos tener en cuenta. Usando la metáfora y la parábola mejor de Jesús sobre la higuera, ¿qué hizo Jesús con la higuera que no daba fruto? La maldijo. Nosotros tenemos que dar fruto, pero buen fruto. Si nuestro fruto es bueno, damos buen testimonio del Señor. Pero en Mateo 11, 13 al 14 dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver tal vez si hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Y uno diría, eso fue injusto. ¿Por qué? No era tiempo de cosecha. O sea, si usted siembra el cultivo de maíz y va al otro mes a recoger mazorcas, no hay. Tiene que esperar porque el tiempo son 6 meses. O si siembra la papa, no puede ir al otro mes a decir, vamos a sacar papas y a cocinar. Tiene que esperar el tiempo. ¿Por qué Jesús fue cuando no era tiempo de cosecha, que obviamente no iba a tener fruto la higuera, y al no encontrar fruto, como efectivamente no era el tiempo, ¿por qué la maldijo? Uno diría, pues si era el tiempo de cosecha y no dio cosecha, pues ahí sí. Pero noten que aquí Jesús no está pensando en la higuera, sino en el símbolo de la higuera que representaba a Israel. Israel, como símbolo de esa higuera, ¿cada cuánto debía dar frutos? ¿Una vez al año? ¿Cada cuánto debe dar fruto el cristiano? Entonces, todo el tiempo debe dar fruto. Si hoy vamos a mirarlo a usted y usted no da fruto, pues está faltando, porque nosotros debemos dar fruto todos los días. No es que damos una cosecha y luego nos marchitamos y luego nos revitalizamos y damos cosecha al otro año.
Bueno, hay cristianos que dan cosecha una vez al año, pero el mandato bíblico es todos los días debemos dar buenos frutos. Por eso Jesús maldijo la higuera, no porque no tuviera cosecha en sí mismo, sino porque esa higuera representaba a Israel, e Israel estaba siendo estéril e improductivo. Y en Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces la pregunta aquí sería, no qué es lo que usted habla, sino qué hay en su corazón. Y esa es la pregunta final de todo. Salmo 52:2 dice, agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. La lengua que maquina. Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y en Isaías 48:17, así ha dicho Jehová Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Es decir, se nos manda pedir a Dios, se nos manda que le pidamos a Dios que nos enseñe. ¿Cómo está su corazón? Porque en últimas las palabras no es problema de la lengua, sino problema de la mente y problema del corazón. Si el corazón está siendo transformado, hay esperanza y nosotros vamos a reconocer que estamos obrando mal. Si su corazón no está transformado, usted va a decir, sí, no importa, a mí me pasa eso que están diciendo, pero yo no voy a cambiar. ¿Sí? A mí me pasa eso, yo vengo el domingo, bendigo a Dios, pero en la semana yo maldigo a todo el mundo. Pero no piense que voy a cambiar, porque entonces me la ganan por ahí mis trabajadores. O todo el mundo se aprovecha de él. Pero si usted es un hijo de Dios, usted va a decir, ok, tengo que corregir, necesito pedir ayuda y necesito que el Señor tenga misericordia. Pidamos al Señor misericordia. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque hoy nuevamente, a la luz de la Escritura, tú nos hablas sobre el riesgo, el peligro que tiene nuestra lengua y por supuesto nuestra mente y nuestro corazón cuando alberga la posibilidad contradictoria de honrarte a ti y a la par maldecir las cosas que tú has hecho. ¿Cómo maldecir el día o el invierno o la lluvia o al vecino cuando son creación tuya? ¿Cómo agradecerte a ti pero maldecir las cosas? Perdónanos, Señor. Perdónanos porque muchas veces incurrimos en esas faltas. Incluso hombres tuyos en la Escritura se nos registran como Job, como Elías, como Jeremías, que maldijeron el día en que nacieron, que maldijeron las condiciones que estaban viviendo, posiblemente situaciones muy devastadoras, muy graves, muy conflictivas, pero llegaron al punto de maldecir ese día, de decir que no querían vivir, cuando todas las cosas que tenemos y todas las condiciones de vida tú nos las provees. Perdónanos. No es posible que yo hoy venga a darte gracias y mañana esté maldiciendo mi economía, maldiciendo a mi vecino o maldiciendo el clima. Perdóname, Señor, y perdónanos a todos, porque damos gracias a ti por tu salvación, pero maldecimos por el trabajo, o por la salud, o por condiciones que no nos agradan. Como dice la Escritura misma, ¿es posible aceptar lo que nos agrada y no lo que no nos agrada? ¿Es posible que aceptemos una cosa y no la otra? Te rogamos que tengas misericordia de nosotros, porque cada vez que nuestra boca profiere palabras y dichos incorrectos o de maldición, lo que estamos haciendo es negando la fe. Estamos negando la fe y estamos alineándonos con los incrédulos y los malignos, mas no con los sabios y los justos. Te rogamos que nos ayudes, porque tenemos problemas, así como David, tenemos problemas. Te pedimos que pongas guarda a nuestra boca,
que transforme nuestro corazón, que hagas que una fuente de agua viva brote de nuestro corazón, para que tengamos a flor de piel y de labios palabras que te honren para ti, pero también para los hermanos, también incluso para nuestros enemigos, incluso para los que nos hacen daño, que no los maltratemos, incluso para los que no nos agradan, que los podamos tratar con respeto y que no los maldigamos o los maltratemos. Ayúdanos, Señor, porque tenemos tal tendencia que casi estamos programados, incluso como inconsciente o mecánicamente, para reaccionar con violencia, con maldad, con desespero, con maledicencia, cuando tú nos dices, bendigáis y no maldigáis. Cuando tu palabra dice, esto creen, esto hablen, esto hagan. Ayúdanos, Señor, para ser coherentes y para poder honrarte, porque no es posible que una higuera dé aceitunas y no es posible que una misma fuente tenga agua dulce y salada. Ayúdanos, Señor, porque yo tengo ese problema y es problema de cada uno de mis hermanos también, con el cual luchamos, y no queremos normalizarlo, sino pedirte que nos ayudes. Ten misericordia de nosotros, Señor, endereza nuestra forma de hablar, corrige nuestra manera de comprender las cosas, de interpretar, de referirnos al gobierno, a las autoridades, a nuestros jefes, a nuestros vecinos. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.